rotura de la presa de Teto. Resumen. En este proyecto vamos a explicar el desbordamiento que se produjo en la presa americana de Teto, así como el proceso por el cual se formó la brecha que desencadenó la rotura de dicha presa. Situada en un profundo cañón del río del mismo nombre, cerca de las ciudades de Sugar y Rebul, en el estado de Idaho, esta presa de tierra fue construida en noviembre de 1972 con la finalidad de almacenar agua para regadío, para protección de posibles inundaciones, para producir electricidad, etc. 4 años después de su construcción, en junio de 1976, se originó una brecha que rompió la presa causando graves desastres económicos en las localidades cercanas e incluso el fallecimiento de 14 personas. En el trabajo analizamos las posibles causas de la rotura y proponemos algunas medidas para evitar este tipo de problemas en las obras de presa. Datos del lugar. Geografía. La presa se encuentra en el estado de Idaho, cerca de las localidades de Rebul y Sugar. Geología. Esta presa se sitúa en el cañón por el que transcurre el río Teton sobre la meseta del estado de Idaho. Esta zona está constituida por rocas riolíticas y basálticas, datadas del periodo Cenozoico. Por el margen derecho del río encontramos estratos de cenizas volcánicas, recubiertas de basalto, mientras que por el margen izquierdo hay cenizas volcánicas, basalto y aluviones sedimentarias. Es una zona en la que la actividad sísmica es baja. Esto nos indica que este factor no influiría en el desastre. Clima. El clima es mayoritariamente árido. En el invierno hace bastante frío y en el verano bastante calor. Con respecto a las precipitaciones, en esta zona se producen grandes periodos de sequía. Esto provoca que en ocasiones se produzcan lluvias torrenciales o tormentas. Este hecho favorece las violentas crecidas de los ríos que llevan consigo el desbordamiento de los mismos. De ahí que uno de los fines de la construcción de la presa fuera controlar el caudal del río. Vegetación. En el transcurso alto del río existen grandes bosques de pino, abeto y cedro. En el lugar donde se sitúa la presa, la vegetación es muy distinta, ya que apenas hay algunos pinos y sí bastante vegetación herbácea. Sin embargo, la falta de vegetación en los alrededores de la presa favorece la erosión y la consiguiente formación del cañón, además de una pobre infiltración del agua en el terreno, ocasionando una gran escorrentía superficial, afectando directamente a la crecida descontrolada del río. Datos dimensionales. La altura estructural de la presa es 92,64 metros. La anchura de la cresta es de 10 metros. La longitud de la cresta de 975,36 metros. La del embalse 27,25 kilómetros. El talud agua arriba es 3 metros y el talud agua abajo 2,5 metros. La capacidad activa de almacenamiento 246,7 hectómetros cúbicos. La capacidad inactiva de almacenamiento 334,01 hectómetros cúbicos. La capacidad de almacenamiento muerto 0,5797 hectómetros cúbicos. La capacidad de almacenamiento total 355,56 hectómetros cúbicos. Materiales y estructuras. Para la construcción del núcleo de la presa se utilizó arcilla, limo, arena, grava y bolos seleccionados y compactados mediante rodillos vibratorios en capas de 15 centímetros. Para completar el núcleo se utilizó arena, grava y bolos seleccionados compactados mediante tractores de orugas en capas de 30 centímetros. Sobre lo anterior, material misceláneo compactado mediante rodillos de ruedas de goma en capas de 30 centímetros. Para terminar con la impermeabilización de la misma, se utilizó limo, arena, grava y bolos seleccionados compactados mediante rodillos de ruedas de goma en capas de 30 centímetros. Recubriendo el núcleo se añadieron 4 capas adicionales de material pétreo que originaban el terraplén y constituían la superficie de contacto con el agua del embalse. Desastre. El día 3 de octubre de 1975 comenzó el llenado de la presa. Poco a poco se fue llenando hasta que el 3 de junio de 1976
Cuando el agua alcanzaba 92 metros de altura, a menos de 1 metro de la corona, se detectaron las primeras filtraciones en la parte inferior de la presa, pero no fueron alarmantes para los ingenieros que realizaron los estudios. Para su sorpresa, 2 días más tarde, el 5 de junio de 1976, a las 7 de la mañana se detectaron unas fisuras importantes en los extremos de la base de la presa, y otras también de grandes dimensiones a 30 metros de la superficie de la presa. Estas filtraciones, unidas al desbordamiento que tuvo lugar 1 hora más tarde, acabaron por provocar el fatal acontecimiento de la formación de una brecha que permitía el paso incontrolado de agua. Proceso de formación de la brecha. La brecha es un fenómeno de interacción agua-suelo que está caracterizado principalmente por la erosión del agua sobre el muro de contención de la presa, llegando a producir una gran fisura. A través de esta fisura se produce el vaciado del agua del embalse hasta una profundidad más o menos equivalente a la base de dicha brecha. En general, el tiempo de formación de una brecha es de entre 90 minutos y 4 horas, en nuestro caso aproximadamente 4 horas, como se indica en el hidrograma. Las dimensiones de la brecha que se formó en Teton eran de 46 metros de ancho y 79 metros de profundidad. La forma de esta es de tipo trapezoidal, como se indica en el esquema. La entrada de agua a la presa durante las horas previas y posteriores al momento del desbordamiento se corresponde con el siguiente gráfico. En este se puede apreciar un máximo de 120 metros cúbicos por segundo. La salida de agua por la brecha se asemeja al hidrograma adjunto, en el que se observa un gran salto que se corresponde con el momento de fisura o formación de la brecha, y por tanto con el instante de mayor salida de agua. La escasez de datos geotécnicos provocó que se hicieran numerosas estimaciones acerca de los datos de la brecha, mediante cálculos que no corresponden con nuestro trabajo. Considerablemente el volumen de este fluido y el contacto con el cierre de la presa. Tuvo lugar así una erosión considerable en la parte superior. Un gran caudal provocó además unos grandes empujes verticales sobre el cierre que hacen debilitar la estabilidad de dicha presa. Otros factores menos decisivos que pueden intervenir en estos fenómenos son el volumen de sedimentos que arrastra el río, factores geotécnicos del terreno, litología de la zona, etc. Medidas propuestas para reducir y evitar la acción de los factores que provocaron el desastre. En cuanto a la permeabilidad de los materiales, conviene conocer que los materiales del cierre de la presa deben ser bastante impermeables. En nuestro caso, las fisuras que se formaron en el cierre fueron precisamente provocadas por la mala impermeabilización de los materiales que lo constituían. A nuestro modo de ver, se debía haber estudiado con más detenimiento la relación entre los empujes ejercidos por el agua y los materiales impermeables. Esto es, se debía haber utilizado una mayor proporción de arcilla con respecto a grava y arena para la construcción fundamental del núcleo. Teniendo en cuenta que las arcillas deben ser convenientemente tratadas y estudiadas para evitar una posible utilización de arcillas expansivas que no son favorables en la obra hidráulica. Otro aspecto que consideramos importante a la hora de tratar los materiales es la utilización de distintos tamices adecuados para su construcción. Esto consiste en emplear distintos tamaños de grano para que se pueda realizar una gran compactación y reducirse así la porosidad del conjunto total del cierre de la presa. Con respecto a la erosión de la parte superior, es necesario hacer mención a los cálculos de estimación del caudal del río. Consideramos que se debía haber tenido más en cuenta los datos históricos de las precipitaciones del lugar, así como los datos de escorrentía superficial, ya que estos factores son decisivos en la crecida y posterior desbordamiento del río. El hecho de la crecida del río nos parece un aspecto que se debe tener en cuenta en cualquier obra hidráulica que se haga, ya que para poder controlar y servirse del río hay que conocer cómo se comportan todas las situaciones que se puedan dar. Sin embargo, y pese a los fallos en la construcción de la presa, conviene destacar que la situación del embalse con respecto al curso del río era correcta, ya que se construyó en el curso bajo del río, más concretamente en la meseta en la que se necesitaba agua para el abastecimiento de los campos de... Consecuencia. El desastre produjo numerosos daños tanto físicos, personales y económicos. En el campo económico tuvo lugar una gran pérdida de millones de dólares al perderse la instalación eléctrica que estaba instalada en el embalse, así como las numerosas pérdidas económicas de las localidades cercanas que se vieron afectadas. Estas localidades son Rexburg, Wilford, Sugar City, Salem y Hebron.
Otra cuestión a mencionar fueron las pérdidas en los terrenos agrícolas que se encontraban en el transcurso del río. Finalmente, y lo que es más importante aún, las inundaciones causaron la muerte de 14 personas y numerosos heridos. Variables que debemos tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la elaboración de un proyecto de construcción de una presa. Primeramente, es importantísimo estudiar el lugar donde se va a ubicar la presa. Para esto hay que tener en cuenta todos los datos geológicos, tanto históricos como actuales del terreno. También es importante tener en cuenta los materiales que vamos a utilizar. En este caso, ya que es una presa de tierra, se debe hacer gran hincapié en que los materiales que constituyen el cierre sean lo más impermeables posible, procurando conseguir una gran compactación de los mismos. Además, debemos tener en cuenta las localidades cercanas, ya que si se produjera un accidente, como en este caso, podría ser devastador.